Bueno, vamos a comentar el programa Cura para hacer el laminado de una pieza para impresión 3D. Lo tenemos abierto aquí. Esta es una versión de Cura algo antigua. Es la versión, aquí se puede ver arriba, la versión 15.04.6. Bueno, todas las versiones 15 y alguna anterior son versiones de hace algunos años. Sin embargo, este programa es bastante sencillo de usar. Es igualmente válido para la labor de laminado como otros más modernos, incluso como el Cura actual. Pero la ventaja que tiene para imprimir algunas piezas es que es muy sencillo de usar y las opciones que hay por defecto prácticamente valen para usarlo sin casi tocar nada. Comenzamos a hablar sobre los menús. Aquí arriba tenemos el menú del programa, el menú archivo o file. Aquí pues están las opciones típicas de cargar modelo, de reload, de cargar lo que es la plataforma, imprimir, salvar el código. De todas formas, también lo tenemos disponibles en esta parte del programa. Tools, que no es interesante. Y este de aquí sí que sería interesante, porque aquí aparecen en este menú todas las impresoras que hay predefinidas. Cada impresora que se está conectando al Cura o para la que se está preparando este programa aparecerían aquí, están predefinidas. Es como si tuviese el driver para imprimir en cada una de estas impresoras. Aquí vemos 4. La que probablemente más usemos nosotros sería esta, una Creality CR10. Y además está puesto aquí que en principio esto es solo la configuración para imprimir con PLA. Bien, si quisiéramos añadir nuevas máquinas o más parámetros para imprimir, pues harían con estos menús. De acuerdo. Bien, a los otros dos menús no les vamos a echar cuenta de momento. Bien. Se puede ver aquí que el programa pues está dividido en dos partes. Lo que es la pantalla, la ventana del programa está dividida en esta parte de aquí de la izquierda, que es donde estarían los mínimos parámetros para imprimir, y luego la parte de la derecha, que es donde ahora cuando veamos un ejemplo se va a ver la pieza que queremos imprimir. Bien, si le echamos un vistazo aquí a la parte de la izquierda, pues aparte del menú que ya hemos comentado, vemos unas ventanas o un cuadro con pestañas. De estas pestañas, la que vamos a mirar son las dos primeras, la que pone Basic, básico, y Advanced o avanzado. Bien, en la básico, pues tenemos que echar cuenta de el primer parámetro, que sería este de aquí, el Layer Height en milímetros. Fijaros que cuando se pone el ratón encima del parámetro, pues aparece esta pequeña cartel o rótulo en amarillo que explica lo que significa el parámetro. Si atendemos a lo que dice el parámetro, pues aquí dice Layer Height en milímetros, vamos a traducir, es la altura de la capa en milímetros. Hay que recordar que las impresoras 3D imprimen capa a capa, desde abajo hasta la parte de arriba, o bueno, si fuera una impresora de resina sería de arriba abajo, pero el sistema sería igual. Bueno, como dice aquí el rótulo, este es el parámetro más importante para determinar la calidad de la impresora o de la impresión. Una calidad normal está en torno al 0,1 milímetro, una alta calidad 0,06. Se puede ir hasta incluso 0,25 en una impresora Ultimaker, que es otro modelo de impresora que nosotros no usamos por el momento, para imprimir rápidamente a baja calidad. Bueno, ahora mismo está en 0,3, sería una calidad pues baja, pero imprimiría pues algo más rápido. Aquí tenemos nosotros que considerar si nos vale esta altura de capa 0,3 o por contra lo queremos bajar hasta 0,2, que sería también una altura normal de capa, o incluso 0,1. Como dice el rótulo, hay que pensar mucho este parámetro, porque de este parámetro va a depender mucho la velocidad de impresión. Por ejemplo, si imprimimos a 0,3, probablemente tarde la mitad que si imprimimos a 0,15. Hay que recordar que como la figura se imprime capa a capa, pues a más altura, menos capas, por lo que tarda menos, y viceversa. Bien,
El segundo parámetro sería el shell thickness, que lo que significa es, digamos, el grosor de la superficie externa de la pieza. Bueno, si no ha quedado claro todavía, la impresora imprime capa a capa, pero normalmente el interior de las piezas suele estar muy hueco. Así se aprovecha material, no es necesario hacerlas completamente sólidas. Ese parámetro en realidad lo podemos ver aquí abajo, que sería el fill density. Ahora, por ejemplo, el valor por defecto que tiene serían 20%, es decir, que el interior de la pieza pues solo estaría relleno al 20%, el otro 80% sería hueco. Vale, pues como ese interior está hueco, tenemos que definir una dimensión, una anchura de la superficie exterior. Bien, esta superficie exterior también, lo explica aquí en el rótulo amarillo, depende del grosor o del diámetro de la boquilla. Las impresoras, cuando echan el filamento fundido, tienen un diámetro para echar ese filamento. Concretamente, esta impresora que tenemos ahora mismo seleccionada, la que comentamos hace un momento, la CR10, tiene una boquilla de 0,4, que es también una medida estándar. Ese parámetro lo podemos ver aquí abajo, en donde dice nozzle size. Bien, pues claro, como la superficie externa se hace a base de lo que se llama normalmente perímetros. Perímetro significa pues un hilo de filamento dispuesto en esa superficie externa. Pues podemos imprimir un perímetro, con lo cual sería la anchura que tiene la boquilla, es decir, 0,4, o podemos imprimir dos perímetros, con lo cual sería 0,4 más 0,4, 0,8, que es lo que tenemos aquí, o podemos imprimir 3 o 4 o los que queramos. Lo que no se puede hacer es imprimir una cantidad intermedia. Por ejemplo, no se podría imprimir 0,6. Eso sería imposible, porque sería imprimir un perímetro encima de otro y se chocarían. Bien, este otro parámetro que dice aquí, Enable Retraction, significa que cuando el filamento no tenga que ser puesto sobre la pieza, porque la boquilla de la impresora tenga que ir, por ejemplo, de un punto a otro, pues se retrae un poco. Esto normalmente se debe dejar por defecto, a menos que haya problemas, porque si no se pone aquí y no se retrae un poco, es posible que cuando la boquilla va de un punto a otro deje una especie de hilillo sobre nuestra pieza y queda un poco feo, o incluso puede ser incómodo. Bien, el resto vamos a comentarlo muy rápidamente. El bottom top thickness es como este de aquí, el shell thickness, pero para la superficie de arriba y de abajo. El fill density, que lo hemos comentado antes, que se puede cambiar, subir o bajar. No se puede poner tampoco muy bajo, no se puede poner al 0, porque realmente quedaría toda la pieza hueca por dentro y podría ser resultar una pieza muy endeble, muy frágil. Para cambiar otros parámetros daríamos aquí y veríamos una serie de configuración más avanzada, pero no merece la pena tocarlo. Este sí que es otro parámetro también importante, que es la velocidad de impresión, el print speed, en milímetros por segundo. Ahora mismo está puesto a 60, es una velocidad relativamente alta. Se puede bajar, con lo cual imprimiría más despacio y un poquito más de calidad, pero no creo que merezca la pena subirla, porque si se sube demasiado las impresiones pueden salir bastante malas de calidad. Este es otro parámetro también importante, que depende del plástico que nosotros estemos usando. En este caso, la configuración que hay por defecto es para PLA, la temperatura que normalmente la dice el fabricante, como se ve aquí en el cartel, for PLA, a value of 210 centigrades is usually used. Bien, pues eso quiere decir que para PLA un valor en torno a 210 grados centígrados es normal. 205 también vale. Si fuera otro tipo de plástico, por ejemplo el ABS, tendríamos que subirla. Vale. Y otro parámetro también importante, que normalmente no se suele tocar, es lo que llama aquí el bed temperature. Las impresoras normalmente tienen la base, o que se llama cama, también, por eso viene aquí en inglés bed. En algún tipo de impresora se puede calentar. El calentamiento de esa superficie mejora la adherencia. Y eso viene muy bien, porque cuando se imprime una pieza, si no se adhiere bien la primera capa, se nos despegaría y resultaría una impresión fallida. Entonces un valor de 50 grados está bien.
no merece la pena para PLA subirlo mucho, y bajarlo pues cabría un poco de riesgo a que no se pegara bien esa primera capa. Cuando se empiecen a probar las impresiones se verá que la adherencia de este tipo de plástico con esta temperatura es muy buena. Bien, el resto vamos a comentarlo también un poquito. El support type, bueno, eso lo veremos luego con un ejemplo de pieza. Hay veces que la pieza, digamos que tienen zonas que quedan un poco al aire. Bien, como sabemos que la impresora imprime capa a capa, si llega un momento en que hay una zona que no tiene debajo ningún tipo de plástico, porque sea una especie de saliente, pues cuando la impresora fuera a imprimir se caería porque estaría vacío. Entonces, si eso va a ocurrir, hay que seleccionar este tipo de soporte o apoyos, que tenemos ahí dos posibilidades, bueno, tres, o none, que es ninguno, y si queremos esos apoyos para que esas piezas o esas partes que están al aire toquen, ¿no?, que lleguen hasta la cama, o incluso para agujeros internos, que sería el everywhere, que sería para todo tipo de agujeros y partes que necesiten soporte. Bueno, hay que tener en cuenta que seleccionamos esto, pero eso no se vería en la zona de la derecha, la zona gráfica. Si queremos también configurarlo, podemos tocar aquí y hay otra serie de parámetros más allá de configuración, ¿de acuerdo? Bien, el de arriba y el de abajo. Bien, y el de aquí, el Platform Adhesion Type, consiste en unas opciones. Tenemos aquí el Brim y el Raft, que son unos añadidos que se le hacen a las piezas en la primera capa, en la parte inferior, para mejorar la adherencia. Hay algunas piezas que, bien porque sean con una base muy pequeña, o al contrario con una base muy grande, si es muy pequeña igual no se adhiere bien y se puede despegar, y si es muy grande puede ocurrir que en algunas esquinas se levanten, y es lo que se llama normalmente como warping. Y bueno, aparte de que estropea la pieza, pues queda con un efecto estético muy malo. Entonces, estas dos opciones, tanto el Brim como el Raft, pueden mejorar esa adherencia y redundar en una pieza bien impresa. Bien, bueno, este otro parámetro es súper importante, claro, porque de ahí depende cómo va a imprimir, y es fijo. Eso depende de la boquilla. Normalmente se tiene un diámetro de 1,75 milímetros, que es el del filamento usado. Eso no se puede cambiar, en este caso para esta impresora pues es fijo. Y luego el flow normalmente tampoco se cambia, es el 100%. Si vemos que la pieza impresa pues a lo mejor no queda del todo bien, porque en algunas zonas parece que falte o sobre plástico, pues tendríamos que tocar este, pero no conviene tocarlo mucho porque si no se puede estropear el resultado. Bien, por último el nozzle size, que hemos dicho, el diámetro de la boquilla, que ya lo hemos comentado, y no hay que tocarlo a menos que se cambie la boquilla de la impresora. Bueno, vamos con el segundo menú, la pestaña Advanced, que tiene también algunos parámetros importantes de impresión, aunque no tantos como en la primera. Bien, el primero sería la velocidad de retracción. Está fijada ahora mismo en 60 milímetros por segundo y es un valor aceptable. El segundo sería la distancia también de retracción, 4,5 milímetros, es un valor medio. Se puede dejar así. Si vemos que hay problemas con los hilillos que puede dejar la boquilla de la impresora cuando se mueve de un punto a otro, por ejemplo cuando tiene que ir de una zona de la pieza a otra pasando por un hueco, pues si deja muchos hilillos se podría aumentar esta, o si vemos que hay problemas de huecos al retomar lo que es la impresión en otra zona de la pieza, pues se podría bajar, se podría dejar hasta incluso a 0. El problema que crea cuando esos hilillos pues fastidian la pieza se llama bridging, es como creando puentes. Bueno, aquí la calidad afecta a lo que es la primera capa. Normalmente estos valores también se suelen dejar así por defecto, dejando la primera capa inicial a 0,3, se podría dejar algo más más pequeña, más baja, y también dejar lo que es Initial Layer Line Width, o sea, dejar una línea aproximadamente en porcentaje a la línea normal o dejarla algo más fina.
Eso algunas veces pues puede tener efectos beneficiosos. Fijaros que ahora mismo está puesto en el 98%, que es un pelín más pequeño que la anchura normal. Bueno, estos parámetros normalmente no se suelen tocar, son ya para casos más extraños. Aquí estaría la velocidad de movimiento de la boquilla, la impresión de un punto a otro. Esta velocidad no sería la velocidad de impresión, sino la velocidad en la que la boquilla se mueve cuando tiene que ir de un punto a otro. Hay que fijarse que ahora está puesto en 80 milímetros por segundo. Se puede poner muchísimo más. Aquí el cartel de explicación dice que una buena impresora Ultimaker puede llegar hasta los 250 milímetros por segundo. Bueno, el subir esta velocidad mucho implicaría que también podría crear unos golpes de inercia en el momento de iniciar el viaje, el travel, o también al pararse. El efecto de esta velocidad, de subirla mucho sobre el tiempo de impresión, no es tanto, o sea que no merece la pena subir esto de 80. Si vemos que a lo mejor tiene muchas vibraciones, se podría hasta incluso bajar. Luego este parámetro sí también importante, que es la velocidad de impresión de la primera capa. Aquí sin embargo se baja. Es mejor tener una primera capa muy bien hecha, más despacito. No supone aumentar mucho el tiempo de impresión de la pieza, y con eso garantizamos que esa primera capa, que es crucial a la hora de adherirse a la cama, a la plataforma de la impresora, pues sea buena. Igual aquí también la velocidad del relleno. Aquí el programa Cura podría distinguir entre la velocidad de lo que es los contornos de la pieza o los perímetros externos y la velocidad del rellenado. Cuando se pone 0, pues es que se usa la misma velocidad de impresión. Podemos ponerla un poco mayor si no nos importa. Hay que tener en cuenta que esa velocidad, esa impresión del relleno no es tan crucial, porque es la parte interna de la pieza que si no queda muy bien de calidad tampoco importaría mucho. Luego aquí pasaría lo mismo con la velocidad de la primera capa, de abajo, el bottom speed, y el top speed. En este caso está puesto también a 0, con lo cual se quedaría igual a la velocidad por defecto. Igual también con una velocidad se puede distinguir del outer shell, que sería el contorno completamente externo. Aquí sin embargo, para mejorar un poco la calidad de la pieza, se ha disminuido un poco a 40. Lo podemos subir hasta a 60 o dejarla en 0, que sería precisamente la velocidad general, o incluso si vemos que la calidad se mejora mucho, podríamos bajarla más. Y el inner shell speed, que sería el contorno interno. Esta no es tampoco tan crucial, se podría incluso aumentar un poquito más, dejarla en la velocidad por defecto. Bien, este es un parámetro que normalmente también se deja así. Eso normalmente tiene relación con el tiempo de enfriado. Hay que darse cuenta que cuando la impresora lo que está haciendo es soltando un chorro de plástico fundido, plástico caliente, a más de 200 grados, y nos conviene que eso se enfríe rápidamente, porque si vamos a imprimir encima, pues si no se ha terminado de enfriar, estaría blando. Es como, vamos a decirlo así, como un blandiblue, como un fluido, con lo cual si ponemos algo encima lo aplastaría. Entonces con esto se asegura que si por algún casual, alguna capa que sea muy pequeña, no transcurren al menos 5 segundos para imprimir, pues la impresión, la máquina se pararía un poquito hasta que pasaran esos 5 segundos. Y por último, el Enable Cooling Fan, que las impresoras suelen tener un ventilador para enfriar todo el proceso de la cabeza de impresión, que normalmente se deja activo como está aquí, porque si no pues podría producir un sobrecalentamiento y estropearse la impresora. Bien, los otros dos menús, el Plugins y el Start NG Code o G-Code de inicio y fin, no lo vamos a comentar, eso conviene no tocarlo, solamente estaría para casos avanzados. Bueno, entonces empezamos ahora con lo que es la parte de la derecha, que es esta de aquí, donde se vería la pieza que vamos a imprimir y podemos manejar algo. Vamos a hacerla con un ejemplo. En ese caso, o bien a través del menú File, Load Model File, o bien aquí precisamente que tenemos un icono para hacer esa tarea directamente. Le damos al Load y vemos aquí que tenemos preparado pues unas pequeñas piezas. Recuerdo que
aquí hay que cargar una pieza de tipo STL, unos ficheros de tipo STL que viene creado por un programa de diseño. Bien, vamos a coger este, por ejemplo, le damos a abrir y al cabo de unos segundos nos aparecerá la pieza por defecto de que tengamos el diseño. Aquí se está viendo como ahí arriba a la izquierda pues aparece una pequeña barra de desplazamiento, está calculando el tiempo de impresión, está preparando lo que es el proceso de laminado. Depende de lo compleja que sea la pieza, pues tardará más o menos. Transcurrido unos segundos, pues ahora veremos el resultado. Bien, esta pieza no es excesivamente compleja, por lo que pues prevemos que no tenga demasiado problema a la hora de calcularlo. Ahí vemos el resultado. La propuesta de impresión no es muy exacta, pero se acerca bastante. Y nos da por un lado el tiempo de impresión, que vemos que aparece ahí 3 horas 54 minutos, o sea, está en torno a las 4 horas, y nos gastaría 27, un poquito más de 27 metros de filamento, que al peso pues serían 81 gramos. O sea, quiere decir que esta pieza, una vez impresa, pues pesaría esa cantidad. Bien, aquí abajo vemos que se nos ha abierto también otro menú gráfico donde podemos hacer pues determinadas operaciones con la pieza. Por ejemplo, tenemos el menú Rotate, que nos permite girar la pieza, el menú Scale, que nos permite cambiar el tamaño de la pieza bien proporcionadamente o incluso desfigurándola, y el menú Mirror en caso de que queramos poner más piezas, pero pues como si fuesen simétricas, ¿no? Bueno, si le echamos un vistazo a la pieza, bueno, esta zona de aquí se puede manipular. Si pulsamos con el botón derecho del ratón, se puede hacer un giro para ver la pieza por varios lados, incluso por abajo, para que veamos el aspecto que tiene, por detrás. Así nos damos cuenta del aspecto que tiene la pieza. Bien, aquí se nos presenta un problema con esta pieza que estaba comentando antes. Bueno, esta pieza concretamente pues está lo que se llama volando. Esta pieza estaría apoyada en esta zona de aquí, estas dos especies de patas, pero toda esta zona de aquí, de la parte trasera, pues está volando, no está sujeta por nada, con lo cual si la vamos a imprimir así, pues cuando la impresora vaya por esta capa, empezaría por esta capa, estas no tendrían problemas, va subiendo, va subiendo, va subiendo. Este ángulo de aquí es lo que se llama el ángulo del soporte, o de bridging también se puede llamar. No tiene problema, es un ángulo bastante elevado y la impresora pues puede imprimirlo sin problema, pero cuando llega a esta zona de aquí va a intentar imprimir todo esto y no tiene nada abajo que lo sujete. Así que tenemos dos opciones: o cambiamos la posición de la pieza, la orientación mejor dicho de la pieza, le damos la vuelta, o tenemos que usar lo que comentamos antes, que está aquí en el menú básico, que es el Support Type. Bien, ahora mismo la opción por defecto está el Touching Build Plate, que eso nos permitiría efectivamente que se imprimieran. Nosotros no lo vemos aquí para no estropear la pieza. En este programa, en esta versión del programa no se ven los soportes, pero se imprimiría aquí unas especies de soportes, unas líneas de plástico que luego se quitarían, pero que permitirían que estas piezas se pudieran imprimir sin que se cayera, porque ya digo, de otra forma, cuando llegara aquí, si no tenemos soportes, el hilo blando y fundido de plástico se caería totalmente al suelo y la pieza quedaría estropeada. Bien, podemos usar esta opción. De todas formas, es que existe un problema también que podemos arreglarlo de otra forma. No estamos hablando solo de esta línea de aquí o la línea de atrás que se nos caería, sino que es todo el interior este de la pieza que ahora vemos por abajo, toda esta superficie superior de la pieza que vemos por debajo estaría impresa al aire, con lo cual si usamos esta opción de Touching Build Plate, pues se puede hacer, pero es que nos crearía un tocho inmenso de soporte aquí que luego nos costaría bastante trabajo eliminar. Y además es innecesario porque podemos optar por una solución, que es darle la vuelta simplemente. Esto está hecho así porque el diseñador que hizo esta pieza
pues en el programa de diseño que usó, pues lo tiene en esta posición, pero eso no quita que nosotros lo podamos girar, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces seleccionamos pinchando en la pieza, acudimos al menú Rotate. Si pulsamos el menú Rotate nos damos cuenta, fijaros que aparecen 3 círculos de los 3 ejes. Recuerda que estamos manejando piezas en 3 dimensiones. Entonces nos sale este círculo de rotar, digamos, en el plano, el círculo rojo, y luego nos salen 2 círculos verticales. Este amarillo que sería, digamos, de izquierda a derecha, por llamarlo así. Bueno, así quizás se ve mejor. Este círculo sería, para hacer un giro digamos, en horizontal, bueno, o así de izquierda a derecha, y este sería para hacer un giro, este verde sería para hacer el giro de adelante a atrás. Bueno, el giro en el plano no nos interesa, lo que queremos es darle la vuelta, entonces podemos usar tanto el círculo amarillo como el verde. Vamos a usar el círculo amarillo porque quizás se ve mejor. Pulsamos con el ratón y entonces fijaros que nos aparece un indicador de los ángulos que vamos a girar. Bueno, como lo que debemos dar la vuelta completa, tenemos que llegar al 180. Ahí lo tenemos ya, 180, se nos ajusta, y ahora pues vuelve a calcular el tiempo de impresión. Fijaros que ahora pues probablemente no sea igual que antes. Bueno, hemos aumentado, hemos ampliado la velocidad, el tiempo de impresión ha reducido mucho. ¿Por qué ha sido eso? Porque ahora mismo toda la zona que antes había que necesitaba un soporte ya no lo necesita, con lo cual se mejora mucho. Además que es mucho más sensato hacer esa impresión de esta forma. Bien, con lo cual en este momento pues quitamos la opción de support, y lo dejamos en ninguno. Ahora probablemente, no sé si cambiará algo, pero no, ahí está, 2 horas 4 minutos y se gasta mucho menos plásticos, solo 11 metros como 32, y la pieza pesaría solamente 34 gramos. Bien, ahora la pieza pues queda mucho mejor colocada y tan solo vemos alguna zona, por ejemplo este agujero de aquí atrás o los 2 agujeros delante, los ojos, esto sería una pieza de un robot, que podrían tener problemas de, como comentaba antes, de bridging, es decir, de que alguna parte de aquí arriba, el círculo quizás no presenta tanto problema de bridging. Este de aquí atrás, que es rectangular, este sí podría presentar un problema de bridging. Bien, podemos imprimirlo así o adelantarnos y usar el support type, pero en este caso tendría que ser no el touching build plate, porque estas zonas de los ojos o del agujero de atrás no necesitan tocar la cama, la base, porque tienen plástico por debajo. Lo que necesitaría sería un everywhere. Si usamos esta opción de soporte se nos va a ampliar un poquito, pero no mucho, con lo cual creo que sería la mejor opción para esta pieza, para asegurarnos de que la calidad es buena. Y además fijaros que solamente aumenta 3 minutos más con lo que había antes, 2 horas y 7 minutos. Bien, con esto así configurado, si no queremos variar más nada, podemos escalarlo aquí, podemos estar seguros. Fijaros que si le doy al menú de escalado, pues nos aparece aquí que la medida de esa pieza son 75 milímetros en el eje X, digamos en más horizontal, el Y que sería el de atrás adelante, y el Z que sería el vertical, 57 milímetros, para que nos dé una idea del tamaño de la pieza. Si quisiéramos cambiarlo desde aquí sin necesidad de diseñarlo otra vez, pues podríamos cambiar aquí la escala, las 3 a la vez o solamente una. Bueno, cuando ya terminemos, pues lo que tenemos que hacer es darle aquí a la opción de Toolpath to SD. Bueno, esto lo que hace es grabar el fichero G-Code, en español, o G-Code, en la tarjeta SD, que la tenemos que tener previamente montada, o si no, acudimos aquí al menú File, Save G-Code, y eso nos guarda el G-Code en la carpeta que nosotros deseemos. Le damos con ese nombre o el que nosotros queramos, le damos a guardar y es muy rápido porque ya eso lo tiene precalculado, y con eso en la tarjeta SD pues simplemente tendríamos que llevarla a nuestra impresora y pasar ya a la última fase del proceso de impresión 3D, que es el de la impresión propiamente dicha. Bueno, pues con esto hemos terminado y ahora ya el siguiente paso, como he dicho, es ver cómo se imprime en la impresora.